Buenos días, hermanos, una vez aquí más a la luz de los salmos con el capítulo 67 el día de hoy. Y es un salmo que me impactó mucho el inicio, su comienzo, cómo está escrito. Antes de comenzar quisiera mandar un saludo al hermano Joel Cross de Honduras, que nos está ahí ayudando a compartir, a darle like a los videos, a comentar los videos. Gracias, hermano Joel, un saludo hasta Honduras. Otro joven que acabo de conocer también por medio de esta plataforma es el joven Tutorial CP. Creo que el hermano se conecta desde Perú. Creo que es de Perú el hermano. Un saludo, hermano. Igual está muy joven, hijo de pastor. Y anoche tuvimos una plática muy buena con ellos. Dios me los bendiga. Y otro muchacho más de ahí de Guatemala, el joven Jonathan Álvarez. Muy talentosos todos ellos. Dios les ha dado algo como dones y talentos para que puedan ministrar al pueblo de Dios. Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Pues pasemos rápidamente a este salmo. Es un salmo en el encabezado, dice exhortaciones a las naciones para que alaben a Dios. Y la palabra exhortación muchas veces se ha mal usado, se ha mal interpretado o simplemente se ha mal usado en otros términos. Cuando escuchamos la palabra exhortación, a la mente se nos vienen regaños y gritos y es algo que muchas veces la hemos mal usado, mal empleado. Pero recordemos que tenemos diccionarios, tenemos hoy la herramienta del internet, tenemos buenos diccionarios bíblicos. Y la palabra exhortación también se puede traducir como incitar, como animar, también es como aconsejar. Entonces acabamos de pasar el capítulo 66 con el hermano y el pastor Luis Ortega el día domingo y aprendimos varias cosas. Aprendimos, por ejemplo, la adoración comunitaria, la adoración mundial, cómo la naturaleza, cómo el ser humano tarde o temprano tiene que rendirle adoración al único y verdadero Dios. Toda rodilla se postrará ante ese nombre. También aprendimos la adoración individual, cómo lo hacemos nosotros cada día, cada mañana. Y el salmo que vamos a leer el día de hoy es exhortándonos, animándonos a hacer esto, no solamente a nosotros, sino a todas las naciones del mundo. El Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esta mañana, por ejemplo, veo la lluvia, es un día muy bonito, no hay viento, pero hay lluvia y vemos que Dios también a través de la lluvia nos bendice. Y vamos a estar mirando esto, solamente son 7 versículos y a veces cuando es más poco es cuando más hablamos y cuando es más largo el pasaje es cuando queremos reducirnos y terminamos por alargarnos. Así que no te muevas, esto es a la luz de los salmos. Quiero invitarte a que tomes tu cuaderno, una pluma, un lápiz y tu herramienta principal, la Biblia. Y en los últimos días pues ya mucha gente ya no ocupa la Biblia de libro, ¿verdad? La está ocupando en sus dispositivos, así que si no puedes abrir tu Biblia, pues enciéndela, ¿verdad? Pues vamos a estar ahí en el Salmo 67. Comenzamos. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. ¿Y qué manera de comenzar este texto, hermanos? ¿Qué manera para nuestro tiempo? ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Cuánta gente está pasando por necesidad, por las cosas que se están viviendo en el mundo? ¿Y qué necesidad, cuánta urgencia hay de decirle a Dios que tenga misericordia de nosotros? En realidad, esto debería ser un vocablo que ya formaría parte de nuestras oraciones. La misericordia de Dios, la bondad de Dios, las provisiones de Dios. Una de las cosas que el salmista está recordando aquí es algo citado en Números 6, 24 y 25, palabras de Aarón. Vayamos ahí a Números 6. Números 6, 24 y 25. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Estas son las bendiciones que Dios le dijo a Moisés. Di que esto lo diga Aarón, que bendiga a mi pueblo. Entonces el salmista está recurriendo a esa bendición, a esas palabras que Aarón dijo.
Y Él sabe que como pueblo de Dios necesitan las misericordias de Dios. El libro de Lamentaciones 3:22 dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y es que tenemos un Dios tan grande y lleno de misericordia que no sería Dios si Él no fuera tan bondadoso, tan rico en misericordia, tan exuberante en sus riquezas de bendición y de misericordia, de perdón, de paz, de justicia. Ese es el Dios a que nosotros deberíamos de ir conociendo día a día a través de la lectura, a través de la meditación. Dice también el versículo 1, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y la palabra Selah, ya la habíamos dicho en otros salmos, significa un pequeño espacio, un pequeño interludio. Es como algunos comentaristas lo han traducido. Un pequeño espacio donde podía ser un espacio musical o podía ser un espacio para meditar en lo antes dicho. Pero ¿ustedes creen que la misericordia de Dios nos la da nada más porque de mala gana? No, el Señor se complace en hacernos el bien. Al Señor se ríe de gozo cuando nosotros estamos disfrutando de sus bendiciones. Y este es un texto también de causa y efecto, de contrastes también. Porque mira, vamos al versículo 2, dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Al tener misericordia de Dios de nosotros, esa es una causa por la cual nosotros como efecto deberíamos de dar a conocer su nombre, dar a conocer su camino. Ya Dios en el Nuevo Testamento, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y ese es el camino que Dios nos mostró más adelante en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nada más, dice ahí, no es nada más en Judea ni en Samaria, sino en todos los confines de la tierra. Y el salmista aquí está diciendo en el versículo 2, en todas las naciones tu salvación. Y recordemos que la palabra de Jesús, el nombre de Jesús significa salvación. Sigamos ahí con el versículo 3 y seguimos con el efecto. Dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Tal vez hoy en día no hayamos completado esa gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, haciendo discípulos. Tal vez no lo podamos hacer, pero gracias a Dios existen estos medios donde podemos llegar a diferentes partes del mundo, donde podemos compartir la palabra del Señor. Y sobre todo, tarde o temprano tendremos que alabar y glorificar a ese bendito, glorioso Redentor llamado el Señor Jesucristo, quien Dios ha sujetado todas las cosas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al versículo 4 y seguimos con los efectos. Dice, alégrense y gócense las naciones. Todo lo que está sucediendo el día de hoy, todas las pandemias, todas las enfermedades, la violencia que se ha desatado en el mundo, las injusticias que hay, la perversión sexual que nos está rodeando. A eso nosotros hemos caído en algo que le llamamos que es normal, porque ahora decimos, ya queremos volver a la normalidad. A eso el mundo le estaba llamando normalidad. Realmente Dios tiene que intervenir para que dejemos de pensar un poco en lo que nos hemos desviado y centrarnos y acudir a esa misericordia tan grande que es la de Dios, a esa justicia tan grande. Y el versículo 4, alégrese y gócense las naciones. Aún en medio de todas estas cosas que estamos viviendo, Dios nos está llamando, Dios nos está diciendo que nos alineemos a su voluntad. Dios está, por medio de todo lo que Él permite, está dándonos la oportunidad de voltear otra vez a Él, de conocer otra vez su voluntad, de volver a sus caminos. Dice el versículo 4, porque juzgará a los pueblos con equidad. Y esto es algo que se cumplirá tarde o temprano. Es el único que puede juzgar al mundo con equidad. Muchas veces nosotros nos hemos preguntado por qué hay tanta injusticia en el mundo. O simplemente a veces hemos tachado a Dios de injusto. Realmente lo que nosotros como humanos merecíamos era la muerte. Lo que Dios haga o lo que deje de hacer, eso es justicia, porque Él es Dios. Aun cuando los cristianos estemos pasando por dificultades, problemas, muertes, aflicciones, persecución, Él lo ha permitido con un fin.
Y esa es la voluntad de Dios muchas veces. Y tenemos que conformarnos a la voluntad de Dios, sabiendo que los que somos llamados, hay un propósito por el cual las cosas suceden. Y todo obra para bien. Y fíjate que dice el 4 también, dice, y pastoreará las naciones en la tierra. Llegará ese día en que solamente Él se encargará de hacernos justicia. Solamente Él se encargará, así como el pastor, de apacentar a sus ovejas. Así como el pastor cuida a sus ovejas. Así como el pastor tiene el cuidado y las conoce. Así también Dios ha prometido hacer con nosotros, su pueblo. Y gracias a Dios por ese buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Gracias por ese buen pastor que hemos conocido, que alguien nos habló de Cristo Jesús. Alguien compartió con nosotros la palabra de salvación. Alguien invirtió tiempo y recursos. Y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer para que otros sean alcanzados. Sí, habrán personas que a lo mejor nos van a rechazar, pero hay otras personas que están esperando con ansia este anuncio, esta gran noticia de salvación. Vayamos ahí al versículo 5. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Qué hermoso es cuando nos reunimos en las iglesias y todos estamos unánimes en un solo sentir, alabando al único Dios y Rey de Reyes. Tal vez en tu iglesia son 10 o son 20 o son 50 o son 100, pero cuando hay esa comunión de alabar a Dios, se siente algo único. Ahora tú te imaginas eso a nivel universal, cuando el gobierno de Dios, la justicia de Dios sea alabada por los siglos de los siglos, por toda la creación de Dios, incluyendo a muchos santos que van a ser salvos. Eso va a ser algo sin precedente, algo hermoso, algo que solamente la gloria de Dios es digna de recibir esa gloria y esa alabanza. Y eso va a suceder. Es la palabra del Señor que nos lo ha dicho. Dice el versículo 6, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Y te voy a mostrar algo en Levíticos. Vayamos ahí a Levíticos. Hoy no te estoy dando muchas citas, pero las pocas que te dé, por favor, ahí, ve conmigo, Levíticos 6:4. Levíticos 6:4. Tal vez no dilatemos mucho el día de hoy, siempre me he dilatado ahí varios minutos ya. Levíticos 26:4, perdón, el capítulo es 26:4. Dice el 26:4, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Esa es una promesa del Señor a su pueblo. El Señor nos ha pedido hacer algo ya, vivir bajo la cobertura, vivir bajo su voluntad, no desafiándolo, no haciendo cosas que a Él lo enojen. El mismo Levíticos, ahí regresa conmigo a Levíticos 26. Levíticos 26, y te voy a dar un contraste ahí de Levíticos 26. Dice el 16. Levíticos 26:16. Esta es la consecuencia de la desobediencia. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y te leo el 17. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Es increíble este contraste, porque por un lado hay un beneficio, hay una bendición para aquellos que son obedientes a Dios, para aquellos que son fieles a Dios. Pero por el otro lado también hay consecuencias de la desobediencia. Y Levíticos fue escrito hace muchos años, y hoy el mundo está de cabezas. Hoy el mundo necesita voltear a ver a Dios y mirar dónde estamos fallando. ¿Cuál ha sido el error del hombre? Sí, estamos en un siglo XXI donde la tecnología se ha disparado a nivel catastrófico, a nivel magno, por así decirlo. Pero también estamos viviendo la peor
crisis moral, la peor crisis espiritual, donde hacen falta esos adoradores, donde hace falta esas personas que pongan el estandarte de Dios en alto, que levanten banderas. Hay una crisis en esto, pero gracias a Dios, porque aquellos que están haciendo esto no han menguado, han seguido adelante. Y esta tarea del Evangelio no es fácil. Algunos nos han criticado porque nos han dicho de que somos flojos, que no queremos trabajar, que nos vivimos de la gente, que nada más lo necesitan las personas hipócritas. Y en parte a lo mejor tienen razón, porque muchos han abusado de esto. Pero te diré que hay muchas personas que lo están haciendo auténticamente, genuinamente para el reino de los cielos, para que toda persona escuche el Evangelio de Dios. Termino con el versículo 7. Bendíganos Dios. Ahora te das cuenta del lenguaje que está usando, incluyéndose el salmista. Él sabe que necesita la bendición de Dios. Y témanlo todos los términos de la tierra. Y esta palabra temer es un temor de sabiduría a Dios, que no tememos por su furia, por su ira, no, tememos por respeto, por reverencia a Dios, porque le amamos, porque Él nos amó primero. Las otras personas que tienen temor a Dios se puede traducir como pavor, y este pavor es un pavor que conlleva el miedo, porque tarde o temprano la justicia de Dios caerá sobre ellos. Y el llamado aquí es que si tú no conoces a Cristo como Señor y Salvador, que si tú nunca has oído de la palabra de Dios, de las noticias de salvación, que hay alguien que puede librarnos de la muerte eterna, hoy es el momento, hermano. Vayamos ahí a las iglesias, busquemos personas que nos puedan testificar de Cristo, abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente. A los familiares que muchas veces hemos testificado y se han endurecido, tarde o temprano la muerte llegará a nuestra vida. Y estaremos presentes ante ese gran Dios, ante ese único Dios, ante nuestro Creador. Y es en vida cuando tenemos que darle nuestra vida al Señor. Dios te bendiga. Esto es A la Luz de los Salmos, el capítulo 67, muy corto. El día de mañana nos toca el capítulo 68. Está bastante largo, trataré de sintetizarlo lo más que pueda. Y gracias por estarme sintonizando, hermanos. Un saludo a todo Latinoamérica. Gracias a Dios estoy haciendo amigos ya en bastantes países: Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina. Ayer conocí un muchacho de Argentina también. Puerto Rico, República Dominicana. Un saludo, un abrazo a todos ellos. De México, a mi familia en México también. Un abrazo a las iglesias. En la ciudad de Arriaga, Chiapas, en la ciudad de Tonalá, Chiapas, de donde más o menos yo vivía cerca de ahí. Están pasando momentos difíciles. Es momento de buscar a Dios, es momento de regresar a la Biblia, es momento de escuchar la voz de Dios por medio de la Biblia. Dios te bendiga, bendiciones.